Buenos días con todos. Bien, retomemos. En la sesión anterior estuvimos desglosando el corazón del ciclo de inteligencia, lo que es el procesamiento y fundamentalmente el análisis. Vimos cómo esa materia prima, ese dato crudo que obtienen nuestros agentes en la calle, se transforma, se evalúa con la escala de valoración que mencionamos. Recuerden, A1, B2, C3, esa combinación de fiabilidad de la fuente y credibilidad de la información y luego pasa por el análisis, evaluación, integración e interpretación. Ahí es donde ocurre la magia, donde conectamos los puntos. Pero, ¿saben qué? Todo ese esfuerzo monumental, todo ese trabajo de análisis, puede volverse absolutamente inútil si fallamos en la última fase del ciclo básico, y esa es la difusión. De nada sirve tener la mejor inteligencia del mundo si no llega a quien debe tomar la decisión, o si llega tarde, o si no la entiende. Hoy vamos a cerrar este segundo contenido de la unidad viendo exactamente eso, la difusión y luego algo que considero vital y que a veces se omite en la teoría, los errores frecuentes que hacen colapsar todo el ciclo. Empecemos por la difusión. Cuando hablamos de difundir, en inteligencia policial no estamos hablando de mandar un correo electrónico masivo o publicar un boletín. Es todo lo contrario. La difusión se rige por protocolos sumamente estrictos. El primero es la clasificación. Ustedes habrán visto en películas o documentos los sellos de reservado, secreto, ultra secreto. En nuestro contexto, digamos en el ecuatoriano, un informe sobre los índices de robo de celulares en un distrito de Quito puede ser de uso oficial o reservado para planificación de patrullajes, pero un análisis profundo sobre la estructura de mando de una organización como los choneros o los lobos, o peor aún, un informe que identifique redes de corrupción que facilitan el narcotráfico, eso tendrá un nivel de secreto o superior. ¿Por qué? Porque si esa información se filtra, no solo se quema la investigación, sino que literalmente mueren personas, mueren los informantes, mueren los agentes encubiertos y mueren los analistas o fiscales que están detrás. Junto a la clasificación, opera el principio de oro de la inteligencia, la necesidad de saber. Esto es fundamental que lo entiendan. Que un funcionario sea un alto mando, un general de la policía o incluso un ministro, no le da automáticamente derecho a saberlo todo. La información solo se entrega a aquella persona que la necesita para cumplir sus funciones específicas. Les cuento una experiencia. Hace años, trabajando en un análisis sobre permeabilidad en una institución, un político de muy alto nivel me llamó y me dijo: profesor, en ese tiempo yo era analista, necesito que me pase el informe completo de la investigación X, quiero saber quiénes son los infiltrados. Mi respuesta, muy respetuosa pero firme, tuvo que ser: mi general, ministro, etcétera, con todo respeto, usted recibirá la inteligencia de producto terminado que detalla la amenaza y las vulnerabilidades para que usted tome los correctivos. Pero los nombres de los agentes encubiertos, las fuentes humanas o los detalles de la operación, esa información no es necesaria para su toma de decisión y conocerla pondría en riesgo la operación. El principio no es deseo de saber o curiosidad por saber, es necesidad de saber. Si usted es el jefe de la UIES, Unidad de Investigación Antisecuestros y Extorsión, necesita saber el detalle de la banda que estamos investigando. Si usted es el director financiero de la institución, solo necesita saber la parte del informe que justifica el presupuesto para nuevos equipos de vigilancia, pero no los nombres de los investigados. Así de simple y así de complejo es hacerlo cumplir. Necesito. Ahora bien, supongamos que hacemos todo bien. Planificamos, recolectamos, procesamos, analizamos y difundimos correctamente. ¿Aún así podemos fallar? Rotundamente sí, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque estos son los errores que vemos todos los días, y que ustedes como futuros investigadores o analistas deben aprender a identificar y mitigar. El primer error, y el más común, es la falla en la dirección. Recuerden el inicio del ciclo, el requerimiento del decisor. Si ese requerimiento es vago, todo lo que sigue será un desperdicio de recursos. El ejemplo clásico es el comandante que golpea la mesa y dice: quiero saber todo sobre la banda de alias Perico que opera en el Guasmo. ¿Qué significa todo? ¿Sus tatuajes? ¿Qué comen? ¿Sus vínculos familiares? Es una orden inútil. Los recolectores se volverán locos tratando de conseguir todo y los analistas recibirán montañas de datos irrelevantes. Un requerimiento bien hecho sería: necesito identificar las rutas de microtráfico y los puntos de acopio de la banda de alias Perico en el Guasmo Sur, con el fin de planificar intervenciones tácticas en las próximas 48 horas. ¿Ven la diferencia?
es específico, es medible y tiene un propósito claro. He visto operaciones fallar en Ecuador no por falta de valentía, sino por una dirección deficiente que mandó a los equipos a buscar una aguja en un pajar, sin saber siquiera cómo era la aguja. El segundo error, y en mi opinión el más crítico y peligroso, son los sesgos en el análisis. Aquí entramos en la psicología humana. Nosotros no somos máquinas. Los analistas tienen creencias, miedos y presiones. El sesgo más común es el de confirmación. Digamos que ocurre un acto de sicariato en Esmeraldas. El analista, por experiencia previa, cree que fue la banda Los Tiguerones. Inconscientemente, ese analista empezará a buscar solo la información que confirma su hipótesis. Verá la moto usada, el tipo de arma y dirá, lo sabía, son ellos, y descartará o no le dará importancia a un testigo que dijo que los sicarios gritaron una consigna de otra banda. Solo busca confirmar lo que ya cree. Otro sesgo terrible es la imagen especular. Esto es asumir que tu adversario piensa como tú, que tiene tus mismos valores y tus mismas líneas rojas. El analista policial puede pensar, nosotros nunca nos atreveríamos a atentar contra un fiscal en plena luz del día en un centro comercial. Es demasiado arriesgado y la respuesta del Estado sería brutal. Por lo tanto, ellos tampoco lo harán. Y ese error de cálculo, asumir que el líder de una GDO, grupo de delincuencia organizada, tiene tu misma aversión al riesgo, lleva a catástrofes. Lo hemos visto, lamentablemente. Ellos sí lo hacen, porque su lógica operativa, su desesperación o su demostración de poder es diferente a la nuestra. Y ni hablar de la presión política. Cuando ocurre un evento de conmoción nacional, piensen en casos como el asesinato de Fernando Villavicencio o la crisis de los hospitales. La presión de los políticos, de los medios por tener una respuesta ya, es brutal. Quieren un culpable ahora. Esa presión puede hacer que un analista fuerce las conclusiones para que encajen con la narrativa que el poder político quiere oír. En el momento en que la inteligencia deja de ser objetiva y se vuelve complaciente, deja de ser inteligencia y se convierte en propaganda, y es inútil. Tercer error, la falla en la integración de fuentes. Esta es la lección clásica del 11 de septiembre. La CIA tenía una información, el FBI tenía otra. Ambas piezas por separado no decían mucho, pero juntas dibujaban el atentado. No se hablaron, no integraron. En Ecuador, esto es nuestro pan de cada día. La DINASED investiga una muerte violenta. Antinarcóticos investiga un cargamento. La UIS investiga una extorsión. Y la UIAF, Unidad de Análisis Financiero y Económico, investiga un lavado de activos. Muchas veces esas cuatro investigaciones apuntan al mismo sujeto o a la misma organización, pero como cada unidad trabaja en su silo, como compartimentos estancos, nadie ve la figura completa. El caso Metástasis es un ejemplo perfecto de cómo la información estaba fragmentada en decenas de despachos, teléfonos y unidades. Solo cuando se integra se puede ver la magnitud de la red. Esto también se relaciona con la dependencia de una sola fuente. A veces tenemos un informante estrella, un A1 que nunca falla. Nos acostumbramos a él, pero ¿qué pasa el día que ese informante es doblado, es decir, que el enemigo lo descubre y lo obliga a darnos información falsa? Si basamos toda una operación de captura de un cabecilla solo en lo que nos dijo esa fuente, sin corroborarlo con vigilancia técnica, con seguimientos, con otra fuente, estamos yendo directo a una emboscada. La corroboración es la vacuna contra el engaño. Cuarto error, uno muy moderno, la parálisis por análisis. En la era del Big Data esto es un problema creciente. Hoy tenemos acceso a un volumen de información que era impensable hace 20 años. Tenemos las cámaras del SU-911, tenemos los registros de las operadoras telefónicas, con orden judicial, claro está, los reportes de redes sociales, las bases de datos financieras. Es un océano. He visto analistas excelentes que se ahogan en esa información. Pasan semanas y semanas procesando la data, corriendo modelos predictivos, limpiando las bases de datos. Quieren encontrar el informe perfecto, el análisis definitivo que explique el 100% del fenómeno criminal en Manabí. ¿El problema? Para cuando terminan su obra maestra de 100 páginas, la realidad en la calle ya cambió 3 veces. Los criminales ya mutaron sus métodos. La inteligencia que no es oportuna no sirve. Más vale un producto de inteligencia suficientemente bueno, entregado hoy, que un producto perfecto, entregado el próximo mes, cuando el delincuente ya se fugó o el atentado ya ocurrió. Y esto me lleva al último error, que nos conecta con el inicio de la clase de hoy, la difusión deficiente.
Digamos que el analista hizo todo bien, evitó los sesgos, integró las fuentes, fue oportuno y produce un documento brillante, un análisis espectacular de 50 páginas, lleno de gráficos estadísticos complejos y lenguaje técnico, y se lo entrega a un comandante de distrito que está en medio de una crisis, con 3 balaceras en su sector, y que tiene literalmente 2 minutos para decidir qué hacer. ¿Ustedes creen que ese comandante va a leer las 50 páginas? Jamás. Probablemente ni siquiera entienda la jerga académica del analista. El analista falló. El producto de inteligencia debe ser consumible para el decisor. A veces un mapa, con una foto, 2 flechas y un párrafo de conclusión que diga: alerta, riesgo alto de enfrentamiento entre estas 2 bandas en este sector esta noche. Se recomienda patrullaje disuasivo aquí y aquí. Es 1000 veces más efectivo que el tratado de 50 páginas. La inteligencia es inútil si llega tarde, si se entrega a la persona equivocada, o si está escrita en un idioma que el decisor no puede usar para actuar. Como ven, estimados estudiantes, el ciclo de inteligencia es un proceso robusto, pero increíblemente frágil. Falla por ego, falla por burocracia, falla por sesgos psicológicos y falla por simple falta de comunicación. Su trabajo no es solo aprender la técnica, es aprender a identificar estos puntos de fricción humanos. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.